Entérate Apocalipsis tu prensa virtual. Autor Pedro Alirio Peña Berroteran. Segundo episodio de Compendio de una memoria etnohistórica espiritual en Venezuela. Compendio de una memoria etnohistórica afrocatólica espiritual en Venezuela. Puestos que la historia espiritual venezolana afrovenezolana, comenzaban con la colonización y los acuerdos de Simón Bolívar con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Lo social, política y religiosos, testimonio que solo pudiera revelarse desde el momento histórico de la espiritualidad en Venezuela. Hoy podemos decir con una mirada de nuestra ancestros afrovenezolana afrocatólica que muestra contracreencias generalizada fundamental en nuestro país. En este trabajo de investigación, expresiones en este compendio de una memoria etnohistórica espiritual en Venezuela. En el siglo XX. Hemos invocado la doctrina de Simón Bolívar, la doctrina libertaria de Simón Bolívar, la protección a Dios. La protección a Dios en consonancia con la tradición de todas las constituciones venezolanas. Desde 1811, en todas nuestras constituciones, se hace una invocación a Dios, como ductor de los procesos sociales y de los procesos políticos venezolanos que realmente estamos al final de un siglo y a principios de otro. El Estado garantiza la libertad de culto y religión. Todas las personas tienen derecho a profesar su fe religiosa y a manifestar sus creencias en privado o en público, mediante el culto, la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se opongan a la moral, las buenas costumbres y el orden público. Se garantiza asimismo la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las derivadas de esta Constitución y las leyes. Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa que estén de acuerdo con sus convicciones. Nos conmueve a dar una mirada a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos muestra un preámbulo espiritual, una libertad de religiosa con un movimiento pluricultural interreligioso multiétnico político y social, una mirada a la cultura espiritual y religiosa etnohistórica que atraer en este nuevo milenio a estudiosos y críticos por la fecundidad de su esfuerzo y por el dinamismo con que se ha sabido transmitirnos nuestra ancestros en nuestra memoria etnohistórica afrocatólica espiritual afrovenezolana, venezonalidad afrodescendientes de generación en generación, una experiencia vigorosa enriquecida por el espíritu espiritual vigilante y universal de nuestra memoria etnohistórica afroespiritual en el siglo XXI en la República Bolivariana de Venezuela. Expresiones en este libro se cuenta de ello en una medida selectiva, exhaustiva y, si se quiere, una memoria etnohistórica neolígica afrocatólica espiritual tal como ha sido propósito de observar en todos los espacios del arte, la pintura, teatro, los sociales, culturales, político, económico, constitucional, multietni y pluricultural, interreligioso, Venezuela, espíritu global, historia y universal, que se reunieron aquí en este trabajo, investigación, entregando este compendio de una memoria etnohistórica espiritual en Venezuela en el siglo XXI, una verdadera mirada al saber ancestral de los curanderos afrovenezolano espiritual para Latinoamérica y el Caribe, Europa y el mundo, desde identificación, relato, integral, contacto con los venezolanos, afrovenezolanos, afrocatólica a través de esta secuencia histórica etnohistórica espiritual, afroespiritualidad, el modelo de periodización aceptada con una visión crítica en nuestra actualidad espiritual en la República Bolivariana de Venezuela XXI. Los argumentos reunidos en el presente volumen, que lleva por título Compendio de una memoria etnohistórica espiritual en Venezuela en el siglo XXI, que da provocaciones para conferencia, forma consecuencia el funcionamiento de esta espiritualidad con responsabilidad religiosa de la afroespiritualidad afrovenezolana. El incorporado de estas responsabilidades como escritor sobre estudios asimismo constituyen esta divulgación lo que intentan manifestar una analogía en la investigación del cambio en el control religiosa del